La humana, Kira Bass, siempre llevaba esa ridícula máscara. Todos los días, sin falta, se ataba esa grotesca pieza de metal y polímero a la cara antes de subir al puente de nuestra nave minera, el naufragio del Titán. Parecía la creación de un escultor tras consumir demasiado jugo fermentado de glor, ángulos retorcidos, una malla oscura cubriendo la boca y esas inquietantes lentes rojas donde deberían verse los ojos. El comandante Tex 9 me había asignado a mí, la navegante Junior Jolt Gamish del colectivo Borak, para trabajar junto a esta peculiar humana durante las últimas 6 rotaciones. 6 rotaciones. ¿Sabes cuánto tiempo es eso para alguien de mi especie? Los Borak experimentábamos el tiempo al doble de velocidad que estos mamíferos de metabolismo lento. Cada momento se estiraba como una cuerda elástica a punto de romperse. Sol de la mañana, decía Kira en cada ciclo. Su voz se filtraba a través de esa monstruosidad mecánica a la que llamaba protección. El traductor hizo que sus palabras sonaran aún más sarcásticas de lo que pretendía. Listo para fingir que disfrutamos de nuestra compañía durante otro emocionante día catalogando asteroides. Movía mis brazos secundarios con lo que los humanos interpretaron como diversión. La verdad era que me parecía interesante. Aterradora, sí, completamente impredecible, sin duda, pero interesante al fin y al cabo. Los demás miembros de la tripulación la acogieron con entusiasmo. El capitán Hawk Ball, un kenita experimentado con 17 expediciones exitosas al espacio profundo en su haber, cambiaba de dirección al verla acercarse por el pasillo. Los gemelos entianos, Pip y Pop, se comunicaban exclusivamente a través de su enlace telepático cada vez que ella entraba en una habitación, como si hablar en voz alta pudiera atraer su atención. No está bien, me había susurrado el ingeniero jefe Mox 12 durante la segunda comida hacía 3 ciclos. Sus 4 ojos se movían nerviosamente mientras hablaba. Hay algo raro en esa humana. La forma en que se mueve. La forma en que anticipa los ataques antes de que ocurran. La forma en que nunca se quita esa maldita máscara. Quería defenderla. ¿Por qué? Seguía sin poder responder a esa pregunta. Satisfactoriamente. Quizás fue porque era la única tripulante que me trataba como a un igual, en lugar de a una oficial subalterna recién salida de la academia. O quizás porque había evitado ella sola 3 ataques piratas distintos desde que se unió a nuestra expedición, sabiendo siempre exactamente dónde posicionarse, cuándo disparar. Jolt, había dicho durante el ataque más reciente. Solo pasaron 2 ciclos. Agáchate. Me dejé caer al blindaje de cubierta sin rechistar. Menos mal, porque un rayo de plasma quemó el aire justo donde mi cabeza principal había estado milisegundos antes. De alguna manera, había predicho la trayectoria, el momento, todo. La nave pirata quedó completamente inutilizada en cuestión de minutos, y su tripulación exigió saber cómo habíamos anticipado cada uno de sus movimientos. Pero hoy se sentía diferente. Hoy, la tensión en el puente crepitaba como una descarga eléctrica antes de una tormenta. El capitán Orkbal había recibido nuevas órdenes del mando de la flota, órdenes que hicieron que su expresión, normalmente estoica, se transformara en algo parecido a la preocupación. Estamos cambiando de rumbo, anunció, con su voz áspera que se oía por todo el puente. Nuevo destino, Kepler 442b. La información sugiere importantes depósitos minerales. La cabeza enmascarada de Kira giró lentamente hacia la capitana. Incluso sin ver sus expresiones faciales, pude percibir su repentina alerta. Kepler 442b. Eso es territorio devastador, capitana. Lo sé, respondió Orval. Su tono sugería que la conversación había terminado, pero Kira no había terminado. Con todo respeto, señor, llevar una nave minera al espacio devastador es como pintar una diana en nuestro casco y enviar una invitación a todos los clanes sedientos de sangre en 50 parsectos a la redonda. La capitana entrecerró los ojos. ¿Cuestionas mis órdenes, humana? El puente quedó en silencio. Incluso el zumbido ambiental del sistema de soporte vital pareció acallarse anticipadamente. Era territorio peligroso. La insubordinación podía resultar en una separación, y todos lo sabían. No, señor, respondió Kira, con su voz mecánica y carente de emoción. Solo me aseguro de que entiendas en qué nos estamos metiendo. Observé este intercambio con creciente inquietud. Algo en la postura de Kira había cambiado. Donde antes se comportaba con relajada confianza, ahora parecía preparada, lista para saltar. Sus manos enguantadas descansaban cerca de su arma,
y su cabeza se movía en pequeños y precisos movimientos, como si catalogara a cada persona y amenaza potencial en el puente. Navegación. Fije rumbo inmediatamente, ordenó Orval. Empecé a introducir las coordenadas, mis 6 dedos danzando sobre la interfaz holográfica. Pero algo me hizo detenerme. Un fragmento de memoria, algo de mi entrenamiento en la academia sobre ese sistema en particular. Capitán, dije vacilante, hay algo sobre Kepler 442b en la base de datos. Los registros históricos indican. Escúpelo, navegante, gruñó. Múltiples expediciones han desaparecido en esa región en los últimos 50 ciclos. Todas naves mineras, todas con carga similar a la nuestra. El puente volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio tenía peso. Un peso opresivo que nos oprimía a todos. Kira rió. En realidad, se rió, aunque el sonido que salía de su máscara era más como el de metal rechinando contra piedra. Oh, esto cada vez es mejor. Déjame adivinar, capitán, alguien te ofreció una tarifa muy generosa por aceptar este trabajo en particular, ¿no? Las manos principales de Orval se apretaron en puños. Ya basta, humano. No, no lo creo. Se levantó lentamente de su puesto, y noté que todos los demás en el puente retrocedían instintivamente. Mira, esto es lo que pasa con los humanos que ninguno de ustedes parece entender. Tenemos la molesta costumbre de reconocer patrones. Y este patrón sugiere que no nos dirigimos a Kepler 442b a extraer nada. Nos dirigimos allí para estar al tanto de nuestra carga, nuestra nave y, muy posiblemente, de nuestras vidas. Estás siendo paranoico, dijo el ingeniero jefe Mox 12, aunque su voz carecía de convicción. El rostro enmascarado de Kira se giró hacia él. ¿Lo soy? Dime, Mox, ¿cuándo fue la última vez que el mando de la flota cambió el destino de una expedición minera en pleno vuelo sin explicación? ¿Cuándo fue la última vez que enviaron una nave a un sistema donde las expediciones anteriores desaparecieron? ¿Cuándo fue la última vez que asignaron a un solo humano a una tripulación de 17 no humanos? Esa última pregunta me impactó como una descarga de plasma en el sistema nervioso central. Tenía razón. En todo mi tiempo en la academia, en todas las tripulaciones que había estudiado, jamás había visto semejante organización. Los humanos solían viajar en grupos con los de su especie. Eran criaturas sociales, animales de manada que se reconfortaban con los rostros familiares y compartían referencias culturales. Quizás te asignaron porque eres prescindible. El oficial de seguridad Bex Prime sugirió un tono deliberadamente cruel. Otra risa tras la máscara, pero esta no contenía ningún tipo de humor. Oh, Bex, dulce e ingenuo Bex. ¿Crees que soy el prescindible de esta nave? La mano del oficial de seguridad se movió hacia su arma, pero de alguna manera Kira ya lo estaba mirando, con su propia pistola desenfundada y apuntando a su centro de masa. Ni siquiera la había visto moverse. En un momento estaba de pie con indiferencia, al siguiente en plena posición de combate. ¿Cómo? Susurró Bex Prime. Practica, respondió simplemente. El capitán Hakbal se interpuso entre ellos. Bajen las armas, ambos. Ninguno se movió. Dije, bajen las armas. Lentamente, a regañadientes, obedecieron. Pero la tensión persistía, tan densa como para cortar con una cuchilla molecular. Hay algo que no nos están diciendo, me encontré diciendo. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas, pero una vez comenzadas, continué. Algo sobre esta misión, sobre por qué están realmente aquí. El rostro enmascarado de Kira se giró hacia mí, y por un momento, creí ver algo parpadear tras esas lentes rojas. Reconocimiento, aprobación, miedo. Chico listo, dijo en voz baja. Más listo de lo que todos creen. Responde a la pregunta, humano, exigió Orval. Guardó silencio un largo rato, con la cabeza ladeada como si escuchara algo que solo ella podía oír. Entonces, sin previo aviso, comenzó a quitarse la máscara. Espera, dije rápidamente, sorprendiéndome con mi urgencia. No lo hagas. Sus manos se detuvieron en los mecanismos de liberación. ¿Por qué no, Jolt? No pude responder. No pude explicar la repentina y abrumadora certeza de que algo terrible sucedería si ella retiraba esa barrera protectora. En cambio, la miré fijamente, con mis corazones primario y secundario latiendo a ritmos irregulares. Porque, susurré, repitiendo palabras que no entendía. Dejaríamos de protegerte.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Las manos de Kira se apartaron lentamente de los interruptores de liberación de las máscaras. Chico listo, repitió, pero su voz ahora tenía un peso que me hizo temblar las escamas de miedo primitivo. ¿Qué eres?, preguntó el ingeniero jefe Mox 12, su voz apenas por encima de un susurro. Pero antes de que pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. Las luces rojas de advertencia bañaron el puente con una iluminación infernal mientras las pantallas tácticas se iluminaban con las señales entrantes. «Devastador, flota de ataque», gritó el oficial de comunicaciones del 9 por encima del caos. 12 naves acercándose rápidamente. «Exigen nuestra rendición». El rostro del capitán Orkval reflejó 17 tonos de pánico. «¿Cómo? ¿Cómo nos encontraron tan rápido? Ni siquiera hemos llegado al sistema». La risa mecánica de Kira atravesó las alarmas como una cuchilla atravesando tejido blando. «Porque, querido capitán, nos esperaban. Todo esto fue una trampa desde el principio. Alguien nos delató, y ahora estamos a punto de descubrir cuán prescindible considera el mando de flota a esta tripulación». La nave se estremeció cuando los primeros rayos de plasma impactaron en nuestros escudos. Escudos al 73%. Mox 12 informó que sus 4 manos sobrevolaban su consola de ingeniería. «Respondan al fuego», ordenó Orkval. «¿Con qué?», respondió el oficial de seguridad Vex Prime con incredulidad. «Somos una nave minera. Nuestros sistemas de armas están diseñados para destruir asteroides, no para atacar naves de ataque de grado militar». Otro impacto. Más fuerte esta vez. Las luces parpadearon y la gravedad artificial fluctuó momentáneamente, haciendo que varios miembros de la tripulación se tambalearan. «Escudos al 46%, anunció Mox 12. Me encontré mirando a Kira, cuyo rostro enmascarado permanecía en perfecta calma a pesar del caos que se desataba a nuestro alrededor. Permanecía inmóvil, como si escuchara algo que ninguno de nosotros podía oír. «Ahí», dijo de repente, señalando una sección específica de la pantalla táctica. «Tercera nave desde la izquierda, la que se mantiene alejada de la formación de ataque principal. Esa es su nave de mando». «¿Cómo puedes saberlo?», exigió Vex Prime. «Porque», respondió, su voz mecánica interrumpiendo otra alarma. «Es exactamente donde me posicionaría si estuviera coordinando este ataque». La nave volvió a temblar, esta vez con más violencia. «Escudos al 18%, gritó Mox 12. «Un golpe más como ese y volaremos desnudos». «Capitán», dije, mi entrenamiento superando mi miedo. «Si tiene razón sobre la nave de mando, tal vez podamos». «¿Podemos qué?», espetó. «Embestirla. Esta es una nave minera, no un crucero de batalla». Kira se movió entonces, cruzando hacia la estación táctica en 3 zancadas rápidas. Sus dedos enguantados danzaron sobre los controles con una precisión imposible. «¿Qué? ¿Qué hacen?», gritó Vex Prime. «Salvándoles la vida», respondió sin levantar la vista. «Aunque, sinceramente, empiezo a preguntarme por qué». Los limitados sistemas de armas de la nave minera se activaron, pero en lugar de disparar a las amenazas más cercanas, apuntaron a la nave de mando que Kira había identificado. Los disparos fueron perfectos, con una precisión quirúrgica, desactivando su matriz de comunicaciones y motores principales sin destruir la nave por completo. Inmediatamente, el ataque coordinado flaqueó. Las otras naves devastadora comenzaron a disparar descontroladamente, dejando de seguir patrones tácticos. Sus movimientos se volvieron caóticos y desesperados. «¿Cómo?». El capitán Orkval miró la pantalla táctica con incredulidad. «¿Cómo lo supiste?». La cabeza enmascarada de Kira se giró hacia él. «¡Qué suerte!». Pero pude ver sus manos temblar ligeramente. Podía oír el cambio en su respiración a través de los filtros de la máscara. Esto no era suerte. Esto era conocimiento. Un conocimiento íntimo y detallado de las tácticas de los devastadores y las configuraciones de las naves. «¿Quién eres realmente?», pregunté en voz baja. Me miró un largo momento, esas lentes rojas reflejando la iluminación de emergencia. Alguien que debería haberse quedado en casa. Las naves devastadoras restantes se retiraban, interrumpidas por la pérdida de coordinación de mando. Pero noté que Kira observaba la pantalla táctica con una intensidad constante, como si esperara algo más. «Esto no ha terminado», dijo. «¿Qué quieres decir?», exigió Orkval. «¿Se retiran?». «No», respondió ella,
con una voz mecánica que transmitía una certeza absoluta. Se están reagrupando. Eso fue solo la sonda inicial. El verdadero ataque viene a continuación. Como convocados por sus palabras, los sensores de largo alcance detectaron nuevos contactos. Más grandes. Muchos, muchos más grandes. Dulce cosmos misericordioso, susurró Tel 9. Es una flota de batalla entera. 47 naves de guerra devastadoras se materializaron en nuestros sensores como la muerte misma, tomando forma física. Cada nave era al menos 3 veces más grande que nuestra patética nave minera, con suficiente potencia de fuego para reducir colonias enteras a polvo cósmico. Por las 7 lunas de Clason, susurró el capitán Hackball, con una voz apenas un susurro. Estamos muertos. Estamos todos completamente muertos. Todavía no, dijo Kira, su voz mecánica atravesando la desesperación como una antorcha de plasma a través del blindaje del casco. Pero lo estaremos si sigues ahí parado haciendo declaraciones dramáticas en lugar de escucharme. La capitana giró hacia ella. Escúchate. Tú eres la razón por la que estamos en este lío. Tu presencia en esta nave. Toda esta situación. Mi presencia. Se rió. Ese chirrido metálico de nuevo. Oh, capitán, todavía cree que se trata de mí, ¿verdad? Observé la exhibición táctica con creciente horror mientras la enorme flota se ponía en formación de ataque. Coordinación perfecta, ejecución de manual. Estos no eran piratas al azar ni asaltantes desesperados. Esta fue una operación militar completa. Joel, me llamó Kira sin darse la vuelta. Escanea a fondo nuestro manifiesto de carga, el real, no la versión desinfectada que nos mostraron al salir. Mis 6 dedos vacilaron sobre los controles. Eso requiere autorización de comando. Anúlelo, dijo simplemente. No puedo simplemente anularlo. Su rostro enmascarado se giró hacia mí, y algo en su postura hizo que cada instinto de supervivencia que poseía gritara advertencias. Anúlelo ahora. Me encontré obedeciendo antes de que mi mente racional pudiera objetar. El manifiesto de carga real floreció en mi pantalla, y lo que vi me revolvió el estómago. Dulce horror cósmico, susurré. Estos no son suministros de minería. Los demás se agolparon alrededor de mi estación, mirando la lectura en un silencio atónito. Amplificadores de resonancia cuántica. El ingeniero jefe Mox 12 leyó en voz alta. Generadores de campo inhibidores de suspiros. Destructores de vías neuronales. Levantó la vista, con los 4 ojos abiertos de par en par por el terror. Estos son dispositivos de control mental, equipo de guerra psíquica de grado militar. Bingo, dijo Kira, con su voz mecánica desbordando satisfacción. Ahora pregúntense, ¿quién querría este tipo de hardware con tanta desesperación como para orquestar toda una operación minera falsa para transportarlo? La mano del oficial de seguridad Bex Prime volvió a su arma. Lo sabían. Siempre supieron lo que llevábamos. Claro que lo sabía, respondió ella. Igual que sé que la flota que llega no está aquí para robarnos nuestro cargamento, sino para recuperarlo. Las implicaciones me impactaron como un meteorito en el cráneo. Los devastadores no nos están atacando. Trabajan para quien quiera que haya organizado este transporte, terminó Kira. Alguien al mando de la flota vendió a toda esta tripulación para transportar armas psíquicas ilegales sin supervisión oficial. Se suponía que todos morirían en un trágico ataque pirata. El cargamento desaparecería y quienquiera que haya orquestado todo esto tendría las manos limpias. La expresión del capitán Hackball recorrió varios matices de rabia y traición. Entonces, ¿por qué están aquí? ¿Cuál es su papel en esta conspiración? Kira guardó silencio un momento, con la cabeza enmascarada ladeada como si escuchara voces distantes. La flota entrante había dejado de avanzar, manteniéndose en posición justo fuera del alcance óptimo de las armas, esperando. Estoy aquí, dijo finalmente. Porque alguien descubrió el plan y decidió enviar un seguro. ¿Un seguro? Pregunté. Alguien que pudiera asegurar que las pruebas sobrevivieran. Alguien que pudiera identificar a los verdaderos culpables. Hizo una pausa. Alguien tan prescindible que, si las cosas salían mal, su muerte no causaría complicaciones políticas. El puente quedó en silencio, salvo por el constante pin del conjunto de sensores que rastreaba a la flota enemiga. Tu inteligencia militar, dijo de repente el oficial de comunicaciones Stern. Por eso siempre sabes de dónde vienen los ataques, por eso puedes predecir sus tácticas.
Kira corrigió el pasado. Ahora solo soy alguien que intenta sobrevivir el tiempo suficiente para testificar. Otra revelación me impactó como un rayo. La máscara. No la llevas para protegerte. La llevas para mantener el anonimato. Alguien ahí fuera te quiere muerto. ¿Y si te ven la cara? Chico listo, repitió, pero esta vez su voz mecánica transmitía genuina calidez. Muy listo. De repente, el panel de comunicaciones cobró vida. Una voz gutural y áspera llenó el puente, hablando con acento galáctico estándar. Nave minera Titanes naufragio. Aquí el comandante de batalla Cracks Van del colectivo devastador. Prepárense para ser abordados. Resistirse es inútil y resultará en una ejecución inmediata. El capitán Hakbal alargó la mano hacia los controles de comunicación, pero la mano de Kira le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. No, dijo en voz baja. Todavía no. ¿Qué opción tenemos? Exigió. ¿Rendirse o morir? Siempre hay una tercera opción, respondió ella. Pero no te va a gustar. Antes de que nadie pudiera responder, empezó a quitarse la máscara. No, grité, acercándome a ella instintivamente. No hagas eso. Pero ella ya lo estaba apartando de su rostro, y lo que vi debajo hizo que mi mundo se tambaleara. Era hermosa, deslumbrante, imposiblemente hermosa. Pero no fue eso lo que me heló la sangre en las venas. Fueron sus ojos, un azul eléctrico brillante, con una intensidad que parecía penetrarme el alma. Y había algo más. Algo que hizo que todas las respuestas de miedo primitivas de mi cerebro se activaran simultáneamente. Sus ojos brillaban. De hecho, brillaban literalmente con un suave resplandor azul. Por todos los dioses del vacío, el ingeniero jefe Mox 12 susurró, «No eres humana». «Oh, soy humana», respondió, su voz sin filtro transmitía armónicos que resonaban en frecuencias. No sabía que podía oír, pero no del tipo al que estás acostumbrado. El brillo en sus ojos se intensificó, y sentí algo. Rozar los límites de mi conciencia. No era invasivo, no amenazante, más bien una suave indagación, una petición de permiso. Vástago, oficial de seguridad. Dex Prime suspiró. Eres un humano, Sion. Culpable, dijo. Ahora quieres saber por qué realmente uso la máscara. El suave roce en mi mente se volvió más insistente, y de repente comprendí. Imágenes inundaron mi conciencia, no mis propios recuerdos, sino los de ella. La vi de niña, leyendo accidentalmente los pensamientos de todos a su alrededor. Vi el miedo en sus ojos cuando se dieron cuenta de lo que era, la forma en que se apartaron, la forma en que dejaron de confiar en ella. La vi unirse a la inteligencia militar, donde sus habilidades eran valoradas pero nunca aceptadas. La vi descubrir la conspiración para transportar armas psíquicas ilegales. La vi presentarse voluntaria para esta misión suicida porque no tenía nada que perder. Y vi lo que le sucedía a las personas que miraban esos ojos brillantes sin protección. Cayeron bajo su influencia, se dedicaron por completo a su bienestar. Morirían para protegerla, lo quisiera o no. Por eso la máscara, dije, con la comprensión fluyendo por mí, porque cualquiera que vea tu verdadero rostro, se vincula psíquicamente conmigo, terminó. No es algo que pueda controlar. Simplemente sucede. Y una vez, si lo hace, dejaríamos de proteger la nave, la misión, todo. La capitana Hakbal dijo lentamente. Solo nos importaría protegerlos, asintió. Y ahora mismo, necesitamos que todos piensen con claridad si queremos sobrevivir a esto. Pero incluso mientras hablaba, podía sentirlo. El proceso de unión ya estaba en marcha, desencadenado por el contacto visual y la proximidad. Mi lealtad estaba cambiando, reescribiéndose en el nivel más fundamental. Vuelvan a ponerse la máscara, dije con urgencia. Antes de que sea demasiado tarde. Ya es demasiado tarde, respondió con tristeza. Para todos ustedes, en el momento en que me la quité, el proceso comenzó. No se puede revertir. Miré alrededor del puente y vi la misma comprensión en todos los rostros. Todos estábamos comprometidos ahora, nuestro libre albedrío subordinado a la imperiosa necesidad de garantizar su seguridad. Los devastadores, dije, deben saber quiénes son. Por eso están esperando. Saben que alguien como yo está a bordo, confirmó. Pero no saben quién de nosotros es. La máscara ha mantenido mi identidad oculta hasta ahora.
La voz del comandante Krexvan volvió a resonar en las comunicaciones. Se les acabó el tiempo, nave minera. Prepárense para el abordaje o los destruiremos donde vayan a la deriva. Kira nos miró a cada uno por turno, con los ojos brillantes llenos de arrepentimiento. Lo siento. Nunca quise que esto pasara. Pero ahora que ha pasado, necesito que confíen en mí una vez más. ¿Qué quieren que hagamos?, preguntó el capitán Orgval, y pude oír el cambio en su voz. La absoluta dedicación que había reemplazado su anterior hostilidad. Quiero que dejen que nos aborden, dijo. Y luego quiero que se mantengan lo más alejados posible de los combates. ¿Combatir?, preguntó el ingeniero jefe Mox 12. ¿Qué combates? Hay 47 naves de guerra ahí fuera y 17 de nosotros. La sonrisa de Kira era hermosa y terrible a la vez. 18, corrigió. Se están olvidando de mí. Metió la mano en su mochila de equipo y sacó objetos que no había visto antes. Armas avanzadas, componentes de blindaje de grado militar, dispositivos cuyo propósito ni siquiera podía adivinar. ¿Has estado planeando esto? Me di cuenta todo el tiempo de que has estado planeando para este escenario exacto. ¿Planeándolo? ¿Esperando evitarlo? Respondió, sellando su armadura con falta de práctica. Pero sí, si la conspiración llegaba tan lejos, si estaban dispuestos a sacrificar a toda una tripulación para borrar sus huellas, sabía que al final llegaría a esto. La nave se estremeció cuando las abrazaderas magnéticas se engancharon en nuestro casco. Estaban abordando. Recuerda, dijo, volviéndose a colocar la máscara por última vez. Aléjate del combate. Deja que yo me encargue de los devastadores. ¿Todos?, preguntó Vexprime con incredulidad. Podrían ser cientos. Tras su máscara, pude ver cómo se intensificaba el brillo de sus ojos. Entonces es bueno que no planee una lucha justa. Las esclusas de aire se abrieron de golpe y los devastadores blindados inundaron nuestra nave como una marea de muerte. Pero Kira ya se movía, fluyendo por los pasillos como un rayo líquido. Y dondequiera que iba, los enemigos simplemente se detenían. Observé a través de los sensores internos cómo se movía por la nave. No luchaba contra ellos en el sentido convencional. En cambio, los miraba, simplemente los miraba con esos imposibles ojos azules, y ellos se atacaban mutuamente, convencidos de que sus compañeros devastadores eran la verdadera amenaza. En cuestión de minutos, todo el grupo de abordaje se había autodestruido mediante fuego amigo. Su condicionamiento psíquico se volvió contra ellos por poderes que no podían comprender ni resistir. Imposible, susurró el capitán Orgval. ¿Cómo lo hace? La ciencia no solo lee la mente, dije, mientras la comprensión me inundaba a medida que sus recuerdos compartidos se volvían accesibles. Los poderosos pueden reescribirlos. Hacer que los enemigos vean a los aliados como amenazas. Volver ejércitos enteros contra sí mismos. Entonces, ¿por qué nos necesitaba? Ten preguntó, ¿por qué no hacer esto desde el principio? Porque me di cuenta, con creciente horror, de que el proceso de conexión funciona en ambos sentidos. Cuanto más usa sus habilidades, más nos necesita para anclarla a la realidad. Sin nosotros, se perdería en la retroalimentación psíquica, se convertiría en algo inhumano. En los sensores, vimos cómo la flota devastadora comenzaba a dispararse a sí misma. Nave tras nave apuntaba sus armas contra antiguos aliados. Comandantes convencieron a sus propios subordinados de ser traidores. Grupos de batalla enteros se disolvían en el caos. Pero con cada nave que caía, podía sentir la presencia de Kira en mi mente, haciéndose más fuerte, más desesperada. Se estaba agotando, consumiendo su propia cordura para salvarnos. Se está muriendo, dije de repente. La tensión psíquica la está matando. Sin pensarlo, sin importarme mi propia seguridad, corrí desde el puente hacia su ubicación. La encontré desplomada en el pasillo principal, con la máscara desprendida. Esos ojos azules ahora brillaban como estrellas a punto de convertirse en supernova. Jolt, susurró, su voz apenas humana. No puedo contenerme por más tiempo. Me arrodillé a su lado, tomando su mano enguantada entre las mías. Entonces no dejes que te ayudemos. El vínculo, jadeó. Aún no está completo. Si te quedas conmigo mientras termino esto, nunca serás libre. Estarás ligado a mí por el resto de tu vida. La miré. Esta humana imposible que lo había sacrificado todo para salvar a una tripulación que nunca había confiado en ella, nunca la había aceptado,
Nunca había intentado siquiera comprender por lo que estaba pasando. Bien, dije con firmeza. Quizás es hora de que alguien te proteja para variar. La última de las naves devastadoras explotó en la distancia. Su flota destruida por sus propias armas. Sus tripulaciones se enfrentaron entre sí por poderes que no podían comprender. Los ojos de Kira comenzaron a apagarse. El brillo sobrenatural se desvaneció al perder el conocimiento. Pero respiraba con vida y la tormenta psíquica en mi mente se estaba asentando. Algo manejable. Los demás miembros de la tripulación nos encontraron allí, todos atraídos por la misma necesidad imperiosa de garantizar su seguridad. La ayudamos a regresar a la enfermería, donde el jefe médico San la declaró físicamente ilesa, pero psíquicamente agotada. Necesitará tiempo para recuperarse, dijo. Y necesitará que todos ustedes permanezcan cerca. El proceso de conexión ha vinculado sus patrones mentales con los de ella. Si están separados demasiado tiempo, podría dañar tanto su psique como la suya. El capitán Hawkball miró a la humana inconsciente. Su expresión era una mezcla de asombro y confusión persistente. ¿Y ahora qué? No podemos regresar al mando de la flota con pruebas de su conspiración. La mitad de los oficiales superiores probablemente estén involucrados. Ahora, dije, acomodándome en una silla junto a la cama de Kira. La protegemos. Encontramos un lugar seguro donde pueda recuperarse, un lugar donde los conspiradores no puedan alcanzarnos. Y después de eso, preguntó Bex Prime, miré a cada uno de mis compañeros de tripulación, viendo mi propia determinación reflejada en sus rostros. Estábamos unidos a ella ahora, conectados psíquicamente de maneras que trascendía las especies o el pensamiento racional. Pero más que eso, habíamos elegido estar aquí. Elegidos para apoyar a alguien que lo había dado todo para salvarnos. Después de eso, dije, daremos caza a todos los responsables de esto y les haremos pagar. Kira se movió ligeramente en su sueño, y por un momento su máscara se deslizó, revelando esos extraordinarios ojos azules. Incluso inconsciente, incluso exhausta hasta el cansancio, seguía siendo el ser más hermoso y peligroso que jamás había conocido. Pero también era algo más. Algo que nunca esperé encontrar en las profundidades del espacio. Ella era mi hogar. Las estrellas giraban fuera de la ventana de la bahía médica, alejándonos de los restos de la flota devastadora hacia un futuro incierto. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no tenía miedo. Después de todo, teníamos algo que valía la pena proteger ahora, algo por lo que valía la pena morir. Nos teníamos el uno al otro. Y en el vasto universo indiferente, a veces eso es